En la primera sección del capítulo 5 de Romanos, nosotros pudimos estudiar de qué manera se demostraba que nuestra reconciliación y nuestra salvación se debía únicamente a la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios. La pregunta que ahora nos podríamos hacer para contestar la segunda parte del capítulo 5 es: ¿cómo puede el sacrificio de una sola persona, salvar a tantos? Creo que se puede contestar con otra pregunta: ¿cómo es posible que un solo hombre haya sido el vehículo o el transmisor del virus, de la enfermedad con la cual todos nosotros hemos nacido? El virus entró a este planeta o esta enfermedad y por un solo hombre se transmitió a todos nosotros, porque todos nosotros somos descendientes de Adán. Entonces, en esta sección vamos a ver cómo por el virus o por la culpa de un solo hombre se transmite a todo el planeta una enfermedad, como también por un solo hombre, Jesucristo, se trae la medicina. Este principio nos va a demostrar cómo muchas personas pueden ser afectadas para el bien o para el mal por una sola persona. ¿Escucharon eso? ¿Ese ruido de qué? Es increíble cómo muchas personas pueden ser afectadas para bien o para mal por la acción de una sola persona. Hace poco, cuando visitamos el reclusorio sur, había una persona que estaba ahí en ese lugar y nos dijo que él era un ladrón, pero a la alta escala, que era una persona que había asaltado camionetas bancarias, como 6 bancos había robado, etcétera, etcétera, pero nos recordó que él comenzó robando fruta en un mercado. Así comenzó su carrera delictiva, robando plátanos y manzanas. Entonces vemos que esta persona había tenido un amigo en su casa que lo invitaba a robar fruta. Y por ese solo amigo que él tuvo, toda su vida fue manchada y toda su vida fue contagiada por la influencia de una mala amistad. Vamos a ver en el principio de Adán y de Cristo en esta mañana qué tan importante es la influencia de una sola persona. Todos ustedes saben que Louis Pasteur fue uno de los más grandes médicos franceses que la historia ha tenido y afectó a miles de vidas sus descubrimientos. Alejandro Fleming, el gran científico inglés que descubrió la penicilina en 1929, afectó a miles de personas porque se acabó muchas enfermedades infecciosas con el descubrimiento de la penicilina. El doctor Oppenheimer, el científico alemán, afectó al mundo con la bomba atómica. Todos los hombres han afectado a la humanidad de una u otra manera. Pero nadie ha afectado al mundo como Adán, ni tampoco como Jesucristo. Son las dos personas que más influencia han tenido en este mundo. Vamos pues a ver en el versículo 12 del capítulo 5 de Romanos al versículo 21, nuestra última sección. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo
para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. En el versículo 12 encontramos en esta mañana, en nuestra exposición versículo por versículo, tres cosas importantes y vemos la historicidad de la raza humana antes de Cristo. Dice el versículo 12 tres cosas. En primer lugar, que el pecado, la enfermedad de todos nosotros entró al mundo por un hombre. Número 2, el ser humano tiene que morir. El ser humano tiene que morir por el pecado. Cuando hubo el programa del licenciado Zabludowski en el Canal 2 acerca de la muerte, discutieron durante 4 meses por qué el hombre tenía que morir. Y nadie sabe por qué el hombre tiene que morir. Simplemente la Biblia lo establece. El resultado o la paga del pecado es la muerte. Y en tercer lugar, en el versículo 12 se dice también que el pecado entró por un hombre, como consecuencia tenemos que morir, y como consecuencia todos nosotros los que nacemos de un hombre y de una mujer humanos, nacemos con el virus, con el pecado en nuestra sangre. Por eso el nacimiento de Cristo tenía que ser virginal. San José no tenía que ver nada con María, porque si José hubiera tenido relaciones con María y Cristo hubiera nacido de la relación de un hombre con una mujer, el Salvador nacería infectado. No podría el Salvador salvar a la raza, porque la sangre del Salvador, la transfusión de sangre que necesitábamos nosotros, necesitaba ser una sangre libre de microbios, libre de virus, libre de bacterias. Tenía que ser más pura que los cielos y tenía que ser más sublime que las mismas nubes del universo. Entonces el Salvador nace de una madre nada más, y el que engendra el cuerpo en la matriz de María es el Espíritu de Dios. Cristo nace virginalmente, típicamente ahora, por una razón muy poderosa. Él tenía que nacer con la sangre pura. La sangre le fue impartida por el Espíritu Santo y no por María ni tampoco por José su padre. Esto nos explica entonces en Romanos 5:12 cómo se transmite el pecado desde los tiempos de Adán. Y vamos al capítulo 2 del Génesis para encontrar en este capítulo cómo comenzó esta situación tan desastrosa. Génesis capítulo 2. Y vamos a ver de qué manera se introduce el pecado, de qué manera somos culpables y de qué manera las consecuencias de este pecado las tenemos actualmente en el siglo XX. Dice en el capítulo 2, versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué cosa? ¿Qué dice Romanos 5:12? Que la muerte viene como consecuencia ¿de qué? Del pecado. Entonces, el castigo por la transgresión fue la muerte. La muerte, la extinción, el deterioro, la aniquilación de nuestro cuerpo físico. Ahora, ¿Adán murió? Si nosotros leemos el capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que no murió. Él siguió vivo y lo corrió el Señor del huerto. Entonces, ¿a qué se refería Dios? Ciertamente morirás, porque Romanos 12 nos dice que la consecuencia del pecado es la muerte física. También Efesios 2 nos dice que la muerte espiritual. Acuérdense que hay 3 muertes. Hay 3 muertes. Número 1, la muerte física, que es la separación del cuerpo y del espíritu, la separación del alma y del espíritu del cuerpo. Somos un espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. La muerte física es la separación, el cuerpo se va a la tumba. El alma y el espíritu, ¿a dónde se van? Si fuiste injusto y pusiste tu fe en Cristo, te vas al cielo. Si no, te vas al infierno a esperar el juicio final para ser lanzado finalmente al lago de fuego. Esta es la muerte física, repito, la separación del cuerpo, del espíritu y del alma. Había un científico hace mucho tiempo que puso a muertos, así hasta personas, y los ponía en una balanza a la hora cuando estaban agonizando. La balanza pesaba, vamos a suponer, 85 kilos con 100 gramos, y cuando morían pesaban 85 kilos nada más. Y ese científico comenzó a preguntarse, ¿por qué los muertos pierden 50, 10, 15 gramos a la hora de la muerte?
Y comenzó a demostrar con esto científicamente que podría ser que el alma o la sustancia que tenemos dentro tenga cierto peso, porque al morir se perdía el peso en los individuos. Este fue un experimento científico. Entonces, por donde quiera que le busquen, hay pruebas de que cuando alguien muere, algo sale de nosotros. Hay personas que se han visto en el quirófano a su cuerpo cuando han estado bajo cirugía y se han visto literalmente en el cuerpo, han sentido cómo regresan al cuerpo, y eso se llama el desprendimiento o el desdoblamiento del alma del cuerpo. Este es un hecho parapsicológico, pero también la Biblia lo atestigua. Cuando morimos, nos vamos y dejamos el cuerpo, se convierte en polilla, se lo comen los gusanos, pero nuestro yo verdadero, nuestro espíritu, va a tener conocimiento y presencia de Dios. Ahora, en este pasaje entonces, vemos que el hombre no fue criado inmutable, ni tampoco fue criado robots. Adán, haz lo que quieras. Eres un ser libre. Tienes la libertad de hacer lo que tú quieras. Yo podría forzarte a que nunca hicieras el mal. Pero yo, Dios, quiero, y me place en mi sabiduría, desarrollar en ti la capacidad de que tú, Adán, me sirvas y me ames voluntariamente. Quiero que nazca de ti, quiero poner en ti la capacidad del bien y del mal. Y tú tienes que saber que hay una restricción en tu libertad. Tú no puedes hacer esto, porque si haces esto, mueres. Si haces aquello, seguirás viviendo eternamente. Dios tenía todo previsto, la caída de Adán no lo tomó por asalto. Adán, dice en el capítulo 3 del Génesis, que había alguien en el huerto del Edén. Y dice la Biblia, o se le llama en el hebreo, pero kashash, se tradujo serpiente, se tradujo equivocadamente, porque la palabra hashash significa el que brilla o el resplandeciente. No sé por qué en el original hebreo pusieron serpiente, tal vez porque más adelante se traduce literalmente la palabra hashash cuando comienza a comer polvo de la tierra. Pero en el original hebreo dice, pero hashash, o sea, el resplandeciente, un ser que había ahí en el huerto del Edén, era más astuto que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En la tentación de Adán y Eva encontramos el principal ataque de Satanás. El resplandeciente, el lucero, el luzbel, el portador de la luz. El principal ataque de Satanás en aquellos tiempos y en nuestros tiempos es hacernos dudar de la veracidad de lo que Dios ha dicho. ¿Es realmente la Biblia la palabra de Dios? Te dice a veces en la noche Satanás. ¿Realmente crees que hubo un Adán y Eva? ¿Crees realmente que hubo un diluvio universal? Pero si los científicos acaban de descubrir tal y tal cosa, el ataque principal es hacernos dudar de lo que Dios ha dicho. Porque el día que dudemos de lo que Dios ha dicho, como consecuencia, ya no tendremos confianza en Él. ¿O sí? Pero gracias a Dios que la Biblia ha sido atacada más de 2500 años. Y durante esos 2500 años se han levantado arqueólogos, y geólogos, y científicos, y de todos los doctores que se pueden ustedes imaginar, y durante 2500 años la Biblia ha permanecido impasible, porque nadie jamás ha podido decir, se descubrió que esta cosa contradecía aquella cosa. Es más, mientras más se descubre en la ciencia, más se comprueba que la Biblia tenía la razón. Dice el versículo 2 que la mujer le responde a este ser resplandeciente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El segundo ataque de Satanás hacia nosotros es hacernos independientes. El segundo ataque es que Satanás de alguna forma va a tratar de penetrar en nuestra mente para convencernos que debemos independizarnos.
A los niños se les ataca para que se independicen de sus papás. A los jóvenes para que se independicen en su propia vida. Pero escuchen esto, nunca en nuestra vida podremos ser independientes. El día que alguien quiera pensar que es independiente, en ese momento se ha olvidado que el único ser independiente es Dios, por no tener su dependencia en nadie. Entonces el diablo te dice, mira, tú puedes ser ingeniero sin Dios, tú puedes encontrar la verdad en ti mismo sin Dios, tú puedes llegar a independizarte en la vida, pero esa palabra es antibíblica. Porque jamás podemos nosotros mencionar eso. No podemos ser independientes. Siempre dependeremos del Espíritu de Dios. El mismo Cristo dijo, yo no hago nada, sino lo que veo hacer a mi Padre. Porque el Hijo hace lo que el Padre hace. Y no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Satanás le dice, serán como dioses. Hazte y proclámate tu Dios a ti mismo. Tú vive tu vida. Tú vive independiente. Tú haz las reglas de tu vida. Tú establece la moral. Tú puedes determinar realmente lo que puede significar tu vida. Ese es el segundo ataque de Satanás. Y nos damos cuenta que lo ha logrado. Hace poco, el señor Ortega de Nicaragua llegó a Rusia. Y en Rusia ustedes saben que la política religiosa fue cambiada porque en Rusia permiten la libertad de religiones controladas igual que en Cuba. O sea, si tú vas a Rusia, vas a encontrar iglesias bautistas, vas a encontrar iglesias católicas, pero no las permiten crecer. En Cuba lo mismo. Muy bien. En Nicaragua hay un problema gravísimo ahorita. El señor Ortega, el primer ministro de Nicaragua, declaró que se iban a cerrar las iglesias católicas, las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas, etcétera, etcétera. Y cuando él llegó a Rusia, los dirigentes rusos le dijeron al señor Ortega, mira Danielito, tú no puedes hacer esas cosas, porque nosotros somos el ejemplo y tenemos que mostrarle al mundo de que no estamos en contra de la religión. Por lo tanto, comienza a recapacitar y comienza a reorganizar tu política religiosa en tu país. Entonces el señor Ortega le preguntó a los rusos y les dijo, si yo permito la libertad de culto, ¿sobre qué base moral me voy a basar? O sea, ¿quién va a decir aquí en Nicaragua qué es bueno y qué es malo? Porque si lo dejamos a los católicos, ellos nos van a atacar. Si se los dejamos a los protestantes, ellos lo van a hacer. Y si el gobierno comunista en Nicaragua no establece un régimen donde se diga qué es el bien y qué es el mal, el bien y el mal quedan en manos de los religiosos. Los rusos no le pudieron contestar. Salió en la revista Newsweek de hace 2 semanas y este es un principio moral que ha corrido por toda la historia. Cuando no hay Dios, ¿quién decide qué es bueno y qué es mal? Díganme ustedes. O sea, mientras está Ortega en Nicaragua, él dice, esto es bueno y está malo. Pero cuando él no está y viene otra persona, es otra persona la que tiene otra vista, otra perspectiva del bien y del mal. Se dan cuenta que no puede ser nosotros los que decidamos entre el bien y entre el mal. Un muchacho me dice, Armando, para mí fumar marihuana es bueno. Para ti es malo, me dice, para mí es bueno. Otra muchacha me dice, Armando, yo soy lesbiana, ¿y qué? Para mí es bueno, para ti es malo. ¿Quién te dijo que era malo? ¿Ven? Si no hubiera una norma, cada quien establecería sus normas. Cada quien tendría un concepto del bien y del mal. Se legalizaría la marihuana, se legalizaría el aborto como en 1973 en Estados Unidos. Pero Dios nos dice, ustedes no son independientes. Yo soy Dios y solamente aquí les digo lo que es santo ante mis ojos. Serán como dioses. Sigue el mismo ataque en el siglo XX, tratando de hacernos independientes de Dios. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Era un gansito marinela con chocorrol y mermelada de fresa y todo. Fíjense ustedes cómo entró al alma y al espíritu el pecado. Entró por los ojos. Entró por lo que miró. Ahí fue el primer paso. Vio que era bueno, o sea, rico. ¿Para dónde? Para su cuerpo físico. Ya se le estaba haciendo agua a la boca a Eva. Y que era, en segundo lugar, agradable a los ojos, o sea, ahí entre el alma, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, ahí entre el espíritu. Entonces tomó de su fruto, lo comió y se lo dio al marido, el cual comió así como ella. Pobre Adancito. En Primera de Timoteo encontramos nosotros, no van a cambiarse, lo voy a decir rápidamente de memoria, que el apóstol Pablo le trata de decir a Timoteo cómo debe conducirse en la iglesia.
Primera de Timoteo fue escrita para determinar los reglamentos de cómo debe ser una iglesia. En el capítulo 3 se establecen los requisitos de los ancianos y de los diáconos. Y le dice Pablo a Timoteo la razón por la cual la mujer no puede ser líder en la iglesia. ¿Por qué, Pablo? Porque ella fue la primera que pecó. La transgresión no fue por el hombre, fue por la mujer. Como consecuencia, cuando la mujer es líder en la iglesia, adivinen por dónde va a entrar al pecado. ¿Se imaginan si una mujer pastora tiene a su esposo y el pastor le dice en la mañana, pues ahora no vas a predicar? ¿A quién le hace caso? ¿Se imaginan que una mujer pastora tenga su periodo, ¿verdad?, que tienen todas las mujeres y que se sienta mal, obsesionada y con problemas psicológicos, etcétera, etcétera, y que tenga que aconsejar en ese momento y tenga un problema gravísimo con los niños? Comienza a descubrir el esposo que él es dependiente de ella. Y en ese momento ella viola el primer principio. El liderazgo tiene que estar en manos de los hombres. Si nosotros no entendemos la caída, no entendemos por qué la mujer no puede ser líder en la iglesia. No puede haber mujeres pastoras. Nunca se menciona en la Biblia una mujer pastora. Es antibíblico. Existen porque el hombre ha perdido la autoridad. Y es un síntoma de decadencia. Le doy gracias a Dios por mujeres que se levantan en lugar de hombres y predican la palabra de Dios. Lo único que me da tristeza es que si se levantan mujeres es porque no hay hombres. Si los hubiera, Dios no permitiría, como dijo Cristo, hasta las rocas harían y clamarían mi nombre. Pero es un síntoma de decadencia, es un síntoma de debilidad espiritual, porque son los hombres los que tienen que tomar liderazgo. Me da tristeza cuando oigo que hay iglesias llenas de mujeres y 1 y 2 hombres. ¿Se imaginan ustedes qué iglesia? Siempre que me comunican a mí esta información, les digo, es una iglesia condenada al juicio de Dios. Una iglesia no puede sobrevivir si no se levanta un hombre como líder y si no comienza una efervescencia entre los hombres a tomar el mando. No es posible. Gracias por esas mujeres. Pero qué tristeza que el hombre haya perdido ese liderazgo. Dice el versículo 7, entonces la primera consecuencia, fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué estaban ciegos? ¿Usaba lentes Adán? Entonces, ¿qué es eso de que fueron abiertos los ojos? ¿Qué los tenían cerrados? La Biblia dice que tenemos un par de ojos físicos y tenemos un par de oídos físicos, pero también tenemos un par de ojos espirituales y un par de oídos espirituales. Los ojos los ojos físicos no pueden ver lo que los ojos espirituales pueden ver. Cuando tú vienes con tus ojos físicos a la Biblia, no puedes ver las cosas espirituales, porque son locura a tu pensamiento, a tu lógica y a tu intelecto, porque la Biblia tiene que ser vista con ojos, con anteojos, de esos chiquitos que se ponen ahora las personas para ver, con pupilentes espirituales. Dice la Biblia que fueron abiertos sus ojos espirituales y se dieron cuenta. Entró la conciencia. El hombre abre los ojos ante el pecado y descubre el niño de 7 años y se tapa. Y la niña de 7 años se tapa. Pero si cuando tenían 4 años no se tapaban y se bañaban juntos en la tina, los 2 chamaquitos, ¿por qué al llegar a los 8 años se tapan? Porque entra la conciencia a los niños y en ese momento hay que presentarles a Cristo. Hermano, ¿cuándo puede mi hijo recibir a Cristo? Cuando sea consciente ya del bien y del mal. Y la mejor señal es cuando le dices a Dianita o a Pepita, vete a bañar con Pepito, y ella te dice, no papá, me da vergüenza. Cuando un niño tiene vergüenza, ha abierto sus ojos a que hay pecado en el mundo. ¿Quién le enseñó que era malo? ¿Quién llevó ahí por ahí Pepito, una chamaquita de 6 años, imaginan ustedes? Que venga en la escuela y le diga, ay, Dianita, no te metas. Esas cosas no suceden, aun cuando en el siglo XX están sucediendo. Pero ellos despiertan al mal por medio de la conciencia. Dice la Biblia entonces en el versículo 8, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. En tercer lugar, la tercera causa del pecado es que el hombre desde Adán vive escondido de Dios. El hombre vive escondido de Dios, por eso no quieren venir a oír la palabra, por eso tienen miedo de oír la Biblia, de ir a reuniones de oración, de ir a los desayunos, porque tienen miedo de que la palabra los revele, les abra las cortinas y pueda la gente ver realmente lo que hay en sus corazones. ¿Estás tú escondido en esta mañana? ¿Vives escondido de Dios? ¿En qué te has escondido? ¿En filosofías?
¿Te has escondido en la dianética con los gurús? La Biblia dice que tu problema es que no quieres confrontarte con la verdad. El hombre, como consecuencia, comenzó a esconderse de Dios. Y en último lugar, dice el versículo 9, Jehová, Dios le llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Pregunta, ¿quién comenzó la búsqueda? ¿El hombre hacia Dios o Dios hacia el hombre? Piensen lo que les acabo de decir. Esta es la diferencia del cristianismo y las religiones. Todas las religiones tratan de llegar a Dios. El cristianismo es Dios llegando hacia nosotros. A ver si me entendieron. La diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión que existe es que todas las religiones tratan de hacer un puente de acuerdo a su concepto, de acuerdo a su propio razonamiento, de acuerdo a sus buenas obras, pues de acuerdo a mi comunión y a mi confirmación y a mi misa, de acuerdo a lo que me han enseñado, llego a Dios. Eso es lo que tú piensas. Y cuando les presenta uno el mensaje de que no es así, ellos se esconden, se rebelan. Y es que cuando nosotros entendemos el cristianismo, es Dios el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Dios vino a mi vida hace 10, 11 años, me encontró escondido. Yo creía como Pablo que estaba haciendo un bien a Dios. Sin embargo, Él fue el que me fue a buscar. Él me mandó misioneros a mi casa. Él me mandó a mi hermano que me testificara. Me mandó a un primo mío. Me mandó a un misionero. Y Él fue el que comenzó la búsqueda de mi hijo. Armando, he venido para que tengas vida. Ábreme tu corazón y permíteme entrar a tu vida. El hombre se escondió y la pregunta es, Adán, ¿en dónde estás? Segunda pregunta, ¿qué Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Por qué entonces hace esa pregunta aparentemente ilógica? Adán, ¿en dónde estás? Adán le puede contestar, ¿qué no me ves? ¿Saben ustedes por qué le preguntó Dios esto? Y si no entendemos esto, no vamos a entender cómo fue que el pecado entró al mundo y cómo la muerte pasó por el pecado. Dios le dijo a Adán, ¿en dónde estás? Para que Adán supiera en dónde estaba él. O sea, Adán, ¿dónde fue Adán? Se metió a McDonald's, Adán, y se trajo una silla, y ahí estaba en el McDonald's, y estaba con sus carrujos de marihuana aquí Adán, con su rally y con todo, y entonces en ese momento, alguien llega y se sienta ahí a McDonald's con Adancito y le dice, ¿ya te has dado cuenta en dónde estás? Fíjate nada más. Ya tan joven en las drogas, Adancito, con cigarro, ¿qué boleto has comprado? ¿A dónde te vas a llevar? ¿A dónde vas a poder llegar después de todas estas cosas? Dios quiere que en esta mañana, cualquier persona que no lo conozca, sepa en dónde estás. Y la pregunta es, ¿lo sabes tú? ¿En dónde estás? ¿Quién eres? ¿A qué lado estás sirviendo? ¿En qué camino te encuentras? ¿A dónde se dirige tu vida? Me encontré ante un muchacho, Kitty. Me dice, Armando, me volví anarquista, así me contestó. Y le dije, quiero que tengas cuidado cuando tú compras un boleto filosófico, cerciórate a dónde te lleva el boleto. Si tú compras un tren de boleto a Pachuca, cerciórate que vaya a Pachuca. Cuando compras el boleto de la anarquía, ¿a dónde te va a llevar el ateísmo? Soy Hare Krishna, ¿a dónde te va a llevar el Hare Krishna? Soy libre pensador, ¿a dónde te va a llevar el libre pensamiento? Cerciórense. ¿Qué cosa dice el boleto que acabas de comprar? Dios, quiero decirte, te está buscando en esta mañana. Y quiere que tú sepas en dónde estás, para que Él pueda entrar a tu corazón. Y que tú le contestes, Señor, estoy escondido en mi trabajo. He hecho de mi trabajo mi Dios. Y trabajo de las 8 a las 10 de la mañana porque no quiero saber nada de ti, Señor. Por eso trabajo tanto, porque quiero amalgamar mi pensamiento y quiero tapar mi razonamiento para no pensar en ti. Vives escondido detrás de un escritorio. Muy bien, cuando nosotros comprendamos esto, vamos a poder entender entonces lo que le dice Dios a Abraham en el versículo 10, le responde y le contesta a Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La cuarta consecuencia del hombre es el temor, el miedo, miedo de la oscuridad. Miedo de subirte a la flecha roja, miedo de ir en la noche, miedo de que te vas a quedar sin trabajo, miedo que tus hijos se pierdan, miedo a perder la casa, miedo a no tener esto. El temor es el enemigo de la fe. Donde hay temor no puede haber amor. Es imposible que ninguna persona en esta mañana pueda tener paz si hay algún temor en lo profundo de tu subconsciente hacia cualquier cosa de la vida. Quiero que cuando acabe este mensaje, todos ustedes
de veras con todo su alma, se pongan a pensar y le digan, Señor, ¿existe algo a lo que yo le tenga miedo en esta vida? Si existe el miedo de que mi esposo vaya a tener trabajo, la causa de mi insomnio en los últimos 8 días se debe a que realmente no tengo confianza que él puede conseguir otro trabajo, Señor. Padre, tengo miedo de casarme porque realmente no estoy segura cómo es va a ser mi cónyuge. Si tienes miedo, no te cases. Si no tienes paz, y una paz absoluta y total, no tomes decisiones. En el amor no puede haber temor, porque el temor es tormento del alma. ¿De dónde? El que está dominado por el temor, o el que tenga temores en esta mañana, no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando Cristo entra en nuestra vida, no nos da un espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor. ¿Cómo es posible que hayan cristianos y me digan, Armando, hay un endemoniado? Vayan en el nombre de Cristo y levanten la espada y el escudo y en el nombre de Cristo te reprendo. ¿Cómo que miedo? Me da miedo entrar a esa casa, hacen cuchi en la noche. El temor no puede ser obra de Dios, es obra del enemigo, en cualquiera de sus manifestaciones. Y vemos que Adán tuvo miedo, o sea, ¿por qué se escondió? ¿Cuál fue la motivación intrínseca para que Adán se haya escondido? El miedo. El hombre, si supiera quién es Dios y el poder de El Shaddai y conocer el poder del Todopoderoso, ¿cómo es posible que el hombre pudiera seguir teniendo miedo? Si tú conocieras a Dios en el poder de su majestad y pudieras decir con el salmista, oh Dios, ¿quién puede temer tu nombre como debe ser tenido? Y supieras que Él es bueno y que entregó a su Hijo por Jesucristo aquí en la cruz, ¿y cómo no nos dará todas las cosas y las pedimos? ¿Cómo es posible que pueda seguir teniendo miedo? El miedo es un síntoma de que realmente, y posiblemente a lo mejor, ni le conozca. Regresamos nosotros a Romanos 5, del 13 al 14, y vemos nosotros cómo todas estas consecuencias las heredamos. Escondidos, con miedo, conocemos ahora que existe el mal en el mundo, sabemos que matar es malo, sabemos que robar es malo, los salvajes lo saben, nadie se los ha dicho, pero hay una ley en su conciencia que les dice, esto es malo, esto es obra de algo que Dios puso en todos los humanos, en los salvajes y en todos. Esto es lo que explica el versículo 13 y 14. Dice el versículo 13, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, o sea, a pesar de que desde Adán hasta Moisés no había ley, versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Muy bien, aquí encontramos la pregunta de todas las personas que nos hacen constantemente, ¿qué de los paganos? ¿Y qué de los jíbaros y de los totonacos y de los chichimecas y de los náhuatls y de los caucas y de los etcétera, etcétera? ¿Qué de las personas que no conocieron a Cristo? ¿Qué les va a pasar? Ustedes los cristianos me han dicho a mí, dicen que solo Cristo salva, pero ¿qué de las personas que no lo conocieron? Aquí lo explica muy bien. Fíjense ustedes, de Adán a Moisés no hubo ley. El único que sabía con conciencia, premeditación, alevosía y ventaja que era el bien y que era el mal era Adán, porque deliberadamente y voluntariamente desobedeció. ¿Por qué? Porque Dios se lo advirtió. Adán, no comas de ese árbol. Pero todos los descendientes de Adán no oyeron la voz de Dios. Número 1. Número 2, no hay la voz de Dios hasta el tiempo de Moisés en el sentido de los paganos, porque jamás Dios dio los mandamientos hasta 2500 años después. Cuando en el monte Sinaí les dio los 10 mandamientos, Dios dijo, estas son mis normas para vivir. Ahora muy bien, lo que Pablo trata de explicarnos aquí es lo siguiente, que ya sea que una persona conozca lo que Dios quiere o no la conozca, la persona muere. No obstante, a pesar de que no hubo ley, murieron. ¿O no murieron? Entonces, la muerte es el resultado de conocer el pecado o de haberlo heredado. Pregunta. Entonces, descubrimos algo en esta mañana, que no somos pecadores por acción, sino por estado. Entonces, puedes tener a San Cirindana en esta mañana, Santa Cirindana, que la señora de la colonia Roma, y es San Cirindana, le da dulces a los niños, buena con el esposo, buena madre, es un amor de Dios, le dicen la Teresa de la Roma.
Y cualquiera que viera a la señora Cilindana podría decir, la señora Cilindana, doña Cilindana se va al cielo pero derechita, porque ella es un alma de Dios, no le ha hecho mal a nadie, es imposible que Dios la condene. Cuando nosotros venimos a la Biblia, nos encontramos que doña Cilindana jamás le hizo mal a nadie. Y cuando se vaya al infierno, no se va a ir porque Cilindana hizo malas acciones, se va a ir porque nació en pecado y no fue lavado con la sangre de Cristo. Por eso los fariseos creían que iban a entrar al cielo. Yo ya soy católico, bautizado, persinado, confirmado, 3 viajes a Roma, el Papa junto a mi casa, y creemos que por las acciones nos vamos a ir al cielo. Pues aunque nosotros no hiciéramos malas acciones, estamos infectados y solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, eso es lo que Pablo nos quiere dar a entender. Vemos en el Salmo 51:5, por ejemplo, que el rey David escribió después de su gran pecado con Betsabé de adulterio las siguientes palabras. Salmo 51:5. Y es lo que estamos hablando. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros necesitamos al Salvador, no solamente por ser malos en acción, sino por el estado en que hemos nacido. Es un estado de enfermedad, es un veneno. Shakespeare le llamaba el defecto trágico, el marxismo le llama la lucha de clases, la psicología le llama el medio ambiente, la historia le llama la revolución de la clase burguesa contra la clase social, la Biblia le llama pecado. Es la condición en la que naciste, y si no estás lavado con la sangre, aunque seas una buena señora y un buen señor y hayas sido un alma de Dios, tú te condenas, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, aunque tenga una religión, no tiene la vida de Dios. A continuación, encontramos nosotros en el versículo 15 al 19, regresamos a Romanos, la última parte de nuestro estudio, la analogía entre Adán y Cristo. Lo que hizo uno, lo vino a componer el otro. No obstante, reinó la muerte, versículo 14, versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Les quiero repetir para acabar esto lo que hemos explicado en toda esta lección. Dios crea al hombre en un equilibrio perfecto. Cuando Dios crea al hombre, lo crea en una balanza perfecta. La balanza no se inclinaba hacia el mal, no se inclinaba hacia el bien. Dios crea al hombre en el centro y pone a un ser con la capacidad de irse hacia acá o con la capacidad de irse para acá. El hombre decide el mal y desde Adán a nuestros días, todos los que nacemos con la capacidad, la tendencia de mentir, la tendencia de golpear, la tendencia de mío, la tendencia de mi vida, la tendencia hacia el mal. La gente puede preguntar, ¿qué culpa tengo yo de Adán? Si me encuentro a Adán, lo medio mato y le estrangulo como a guajolote el pescuezo. Muy bien. Dios nos contesta. Yo sé que hay muchos que van a decirme eso. Entonces, es como el cuento que ya les he contado de la calabacita. Hay una calabacita chueca en un campo y pasa el granjero y le dice, calabacita, calabacita, ¿por qué estás llorona, amargada, chillona y triste? Y le dice, porque nací chueca y yo no tengo la culpa de haber nacido chueca. Y le contesta el granjero, fíjate que aquí traigo una cubeta con medicina y si me permites que te la ponga, te enderezas. La calabacita le dice, no quiero seguir siendo chueca. Cuando venga la cosecha y la calabacita se levante y le den permiso de hablar, ella no va a poder decir, yo no tuve la culpa de nacer chueca, pero sí va a tener la culpa de no haberse tomado la medicina. Pelea todo lo que quieras con Dios, dile todo lo que quieras. Yo no tengo culpa de Adán, este y el otro, y te voy a decir una cosa. Dios, acuérdate, no te va a culpar por lo que hizo nuestro ancestro. Te va a culpar por no haber creído que la luz vino al mundo y amaste más el haber nacido chueco. Qué tristeza, qué pena y qué tragedia. Que el hombre, viendo a un Cristo crucificado en la cruz del Calvario, prefiera sus pecados al perdón que Él nos quiere dar en esa cruz. Y aquí en este pasaje se nos compara entonces que por Adán vino la transgresión, por Cristo la gracia y el don. Por Adán el juicio y la condenación, por Cristo el don y la justificación. Por Adán vas a irte al infierno, por Cristo te puedes ir al cielo. Adán desobedeció, Cristo obedeció. Adán afirmó su voluntad, Cristo se sacrificó a sí mismo.
Esto es el pasaje que nosotros necesitamos apologéticamente usar contra aquellos que atacan la Biblia. Yo no tengo la culpa de Adán, a mí que me importa eso, y presentarles que en este pasaje se nos compara. Muy bien, pero fíjate una cosa, es más grande la medicina que el daño que hizo el virus. Por eso el Espíritu Santo dice, mucho más, mucho más, o sea, haz de cuenta que has estado 10 días en el hospital y te sacaron pus del dedo gordo del pie, pus del chiquito, de las orejas, del pelo, etcétera, etcétera, y han sido 10 días en el hospital terribles. Has sufrido en el hospital y dices, pero Dios mío, yo no tengo culpa de esta enfermedad, qué feo, etcétera, etcétera. De repente viene el médico, aceptas la medicina, te cura y te lleva a Hawái, te lleva por el Caribe, te lleva a España, te lleva a la luna y de vuelta y te dice, más todavía te prometo que jamás en tu vida te volverás a enfermar. Quiero decirte que fue mejor el remedio que la enfermedad. ¿No es cierto? Cristo también usó el ejemplo de la mujer embarazada. La mujer embarazada tiene aquí en su pancita durante 9 meses, ¡ay! Y ya no puede cargar, y viene el niño y los dolores de parto cada 2 minutos, se lleva a la ambulancia a correr, pero qué dolor tan tremendo entre la criatura, y grita la mujer y nace la criatura. Y entonces se la traen junto a la cama, y dice, valió la pena. Y hasta le dan ganas de encargar otro. ¿No es cierto, Natalia? Ahorita tenéis tristeza, pero como la mujer en dolores de parto, dijo Cristo, cuando ustedes me vean, vuestra tristeza se convertirá en gozo, y podrán decir verdaderamente, el don no fue como la transgresión, porque si por la culpa de uno, Dios permitió en su sabiduría que nos infectáramos, vamos a disfrutar más el remedio por haber creído en el Hijo de Dios. Oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, por explicarnos todo lo que nos sucede, lo que está pasando, y porque, oh Dios, todavía falta tanto que poder entender. Gracias porque todo está en tu palabra de una forma maravillosa, de una forma lógica, de una forma comprensible, de una forma amorosa. Señor, en tu palabra traemos paciencia a nuestro espíritu, en tu palabra traemos consolación. Ella nos corrige, nos quita filosofías, programas, proposiciones que hemos llegado nosotros a tener por la información incorrecta de los libros que los escritores mundanos escriben. En tu palabra encontramos la respuesta a todas las interrogantes, para que el que tenga sed, que venga a tu palabra y encuentre en Jesucristo, en su sangre, en tus escrituras, aquellas cosas que tú escondiste de los sabios y se las revelaste a los niños. Padre, en esta mañana, ¿cuántas personas hay que tú has traído en este estado de rebelión todavía? Peleando contra ti, criticándote sin conocerte, atacando la Biblia sin haberla leído, criticándonos a nosotros sin comprender que no somos perfectos todavía. Padre, ellos necesitan al Espíritu Santo, necesitan el nuevo nacimiento, necesitan el arrepentimiento, el don que tú les puedes dar para arrepentirse de sus pecados. En esta mañana, arrepiéntanse. Pídele perdón a Dios por todas sus suposiciones filosóficas, por todas sus tesis y antitesis que has llegado a concluir por tu falsa información, y ven como un niño a la palabra. Reconoce que, aunque no entiendas, tú necesitas algo en tu vida. Necesitas enderezarte. Tu vida está torcida, tú lo sabes. Te encuentras escondido de Dios. Te encuentras en rebelión contra Dios. En esta mañana, dobla tu rodilla. Las personas que en esta mañana quisieran, por primera vez, doblar su rodilla a Jesucristo y darle las gracias por la medicina que en su sangre tenemos, por la transfusión que nos hizo tan maravillosa de darnos una nueva vida y haber sacado la sangre envenenada que teníamos y darnos la vida eterna. En esta mañana pídele que entre a tu corazón. Hazlo en ese momento en que tu vida ha sido preparada por su Espíritu.